a resolver ejercicios que me han consultado por la página V, por el aula virtual. Una alumna preguntó, ¿todos estos ejercicios están subidos al aula virtual? Algunos están como material complementario en las unidades, en las diferentes unidades, y otros están dentro, subidos como PDF en las consultas que ha hecho cada alumno. Bueno, una alumna me preguntó por la acidez de estos 4 compuestos. Hola, sí. Bueno. Y otra alumna me preguntó por la acidez de estos otros 4. Yo ya subí los resultados, la respuesta, pero quería trabajarlos acá con ustedes. Para comparar, este es el ácido benzoico, este es un fenol, el para-nitrofenol, este es el para-metilfenol, y este es el fenol. Por supuesto que cuando hablamos de acidez estamos hablando de ácidos de Bronsted que liberan protones, y los ácidos son, por supuesto, más ácidos que los fenoles, porque cuando libero el protón, este anión está estabilizado por una resonancia que se deslocalizan los electrones en oxígeno, carbono, oxígeno. En estos 3 átomos se deslocaliza. Es decir, que desaparece la carga negativa, porque el carboxilato, sin el protón, esta parte, el carboxilato, no es ni simple ni doble enlace el anión carboxilato. O sea, esta carga negativa al liberar el protón se deslocaliza en estos 3 átomos. Pero no hay una deslocalización en el anillo, porque en ningún momento me queda una carga positiva en el carbono. Pero esta deslocalización es lo suficientemente fuerte como para liberar el protón. Por lo tanto, el ácido sería el ácido benzoico o cualquier otro ácido, son mucho más ácidos que cualquier fenol. Estamos hablando de un pK ácido de 5 en un ácido carboxílico y un pK ácido de casi 10 en un fenol. Luego vamos a analizar los fenoles. El fenol es ácido porque libera el protón y su anión está estabilizado por resonancia. En alguno de los PDF subidos está la estabilización por resonancia del fenol. Es decir, este anión forma un doble enlace con este carbono y genera una carga negativa en este carbono, es decir, entra en resonancia. Esa estabilización por resonancia hace que el fenol sea ácido. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un fenol con un grupo que cede electrones al anillo por diferencia de hibridación, sp3-sp2, y acá tenemos un grupo que quita electrones al anillo por diferencia de electronegatividad, porque el nitrógeno es más electronegativo que este carbono que pertenece al anillo. Estos grupos influyen en la acidez del fenol, porque este grupo, como nosotros tenemos que ver, cuanto más estabilizado el anión, más fácil que libere un protón. Entonces, este se estabiliza porque se deslocaliza en el anillo. Todos se localizan en el anillo. Este y este. Pero este es más fácil porque al tener un grupo que saque electrones, genera una densidad de carga positiva en el anillo que estabiliza el anión, mucho más que el fenol. En cambio, al dar electrones, genera una densidad de carga negativa que sofoca al anión, lo desestabiliza. Por eso es que el número 2 es este, el número 3 es este, y el número 4, o sea, el menos ácido, sería el parametilfenol. Cuando analizamos estos que están acá abajo, o sea, yo voy a seguir y ustedes me paran si tienen dudas, porque si no, no vamos a terminar de resolver todo lo que tengo para resolver. Acá yo tengo el ácido acético, el ácido benzoico,
el ácido para-vinilbenzoico y el para-aminobenzoico. Todos son ácidos. Bien, pero tenemos 3 ácidos aromáticos y uno que es alifático. Los ácidos aromáticos no tienen ningún efecto, el carbono del carboxilato, del anión carboxilato que queda cuando libero el protón, no hay ningún efecto del anillo. Acá no hay una estabilización por resonancia, porque en ningún momento queda este carbono con carga positiva. No hay efecto del anillo. Acá sí, acá hay un efecto en el acético o en cualquier ácido alifático, un efecto inductivo por diferencia de hibridación sp3, sp2, que sofoca el anión. Entonces, siempre un ácido aromático, un ácido carboxílico aromático, es más ácido que un ácido carboxílico alifático, siempre. Ahora, este sería el menos ácido de todos. Pero fíjense que acá le puse 2, ¿no? O sea, esto lo deben haber sacado, por supuesto, de algún parcial que he dado yo, pero mal sacado, porque nunca puedo haber dado estos 2 compuestos yo. No lo di nunca. ¿Por qué? Porque el efecto es el mismo. Así que debe haber sido de algún fenol, con vinil, fenol, pero nunca he dado este ejercicio. O sea que no. Imposible que yo compare este con este. Puede haber sido un vinil fenol, ¿no? Que en este caso el fenol sería menos ácido que los ácidos. Entonces, el ácido acético es el menos ácido de todos. Cuando me voy a trabajar los ácidos benzoicos, veo que no son todos iguales, porque en el anillo tiene una sustitución, acá un amino que saca electrones por diferencia de electronegatividad, o sea que genera una densidad de carga positiva, y este no le produce nada al anillo. ¿Por qué? Porque este es un carbono sp2, 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 y estos 2 también son sp2. No hay diferencia de electronegatividad ni diferencia de hibridación. O sea que este y este tienen exactamente la misma acidez, por decir. O si hay una diferencia de acidez, no podemos teorizarla. En cambio, al generar una densidad de carga positiva en el anillo, no va a sofocar tanto ese carboxilato. El carboxilato va a entrar en resonancia por sí mismo, pero va a encontrar una zona deficiente de electrones que lo va a favorecer. Entonces, el más ácido de todos sería este, después siguen estos 2, y por último este. No puedo diferenciar en estos 2. Por supuesto que no voy a dar un ejercicio así, ¿no? O sea que el que lo copió o el que lo dictó, qué sé yo, lo copió mal. Bien, no sé si hay duda de esto, paso a un ejercicio que me preguntó una alumna de la unidad 5, el ejercicio 4, que también está subido. Esto es una eliminación, y es una eliminación que tiene una transposición. Entonces yo tengo un alcohol, esto es una deshidratación de alcoholes, esto es un alcohol secundario que para deshidratarlo utilizo un ácido. ¿Qué hace el ácido? Protona al oxidrilo, luego se libera agua y me forma un carbocatión. Es decir, las deshidrataciones de alcoholes primarios seguían un mecanismo E2, pero las deshidrataciones de un alcohol secundario o terciario seguían un mecanismo E1, que era una cinética del primer orden con la formación de un carbocatión. Pero se forma un carbocatión secundario donde la molécula permite que haya una transposición para buscar un carbocatión más estable. Entonces, esta parte es la transposición, unidad 3, donde migraban los aniones hidruros o aniones metilo, por eso la doble flecha, migra y forma un carbocatión terciario. ¿Por qué? Siempre eso no lo puedo evitar.
La transposición inorgánica no la puedo evitar y me puede cambiar el producto de la reacción. Esta transposición, ahora el que va a mandar la cinética es el carbocatión terciario. Por lo tanto, si acá yo les pregunto condiciones de reacción, van a ser 90 grados Celsius y 46% de concentración de sulfúrico, que habíamos visto las concentraciones de sulfúrico para deshidratar alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Esa es la cinética. A partir de acá se libera un protón, ¿verdad? Que lo va a tomar la base, que es el anión sulfato ácido, que para regenerar el catalizador sulfúrico. Pero acá el protón se va a eliminar del carbono beta. Entonces, yo tengo 3 carbonos beta, este y este, pero estos 2 carbonos beta son iguales. El carbono beta siempre es el que está al lado del carbono alfa, y el carbono alfa es el que tiene el grupo funcional. Este es el carbono alfa. Estos carbonos beta son iguales, o sea que sustraer un protón de uno de ellos, de cualquiera de ellos, es lo mismo. Pero este carbono beta no es igual. Entonces, si se elimina un protón de este carbono, por ejemplo, o de este, obtengo este alqueno. Si se elimina el protón de este carbono, obtengo este alqueno. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién maneja la termodinámica o la cinética esta reacción? La termodinámica, porque la cinética es la misma para los 2 productos que se obtienen. Entonces, se van a obtener los 2 a través de la misma cinética. Entonces, ¿quién va a estar en mayor porcentaje? El termodinámicamente más estable. ¿Y en qué se fija la termodinámica si un compuesto es estable? Y bueno, en su simetría, por ejemplo, en su menor impedimento estéreo, porque eso hace que libere menos calor al formarse, sea más estable termodinámicamente. Y ustedes tienen, cuando vimos esto, cómo los diferentes alquenos, cuando eran sustituidos, internos, terminales, cómo eran, y había colocado todos los alquenos en una parte del libro, donde indica cuál es más estable termodinámicamente. No hay que aprenderse mucho, porque acá la idea es, si es interno el doble enlace, es mucho más simétrico el compuesto que si este compuesto es interno el doble enlace, y este es terminal el doble enlace. Este es mucho más simétrico, tiene mayor simetría, tiene un eje de simetría, un plano de simetría. Este es asimétrico. Entonces, este es el que se encuentra en mayor porcentaje, porque alqueno interno, dice ahí, gobierna, este de interno, no sé por qué puse alqueno interno. Ah, claro, alqueno interno, está perfecto. O sea, el alqueno es interno, entonces tengo mayor porcentaje de ese compuesto, y está gobernado por la termodinámica, esta reacción. No sé si les quedó alguna duda de esto, así pasamos a otra cosa. Profe. Sí. En el caso, había un ejercicio que era el etanol con ácido sulfúrico, que vos tenés la reacción de eliminación o de sustitución en competencia. ¿Ahí deberíamos plantear las 2 o usted nos diría cuál tenemos que hacer? Bueno, eso es eliminación de Hofmann. Es eliminación de Hofmann lo que me está preguntando. En una hidróxido de amonio cuaternario, ¿verdad? Bien. La reacción es el etanol con ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Ah, ¿sí no, etanol con ácido sulfúrico. Etanol con ácido sulfúrico. Claro. Sí, vos protonas el oxidrilo
te queda la especie protonada, y ahí hay, si lo pones a 180 grados Celsius con 98% de concentración, vos ponés las cantidades, 98% de concentración de sulfúrico, te da una E2. ¿Me explico? Ahora, si vos lo pones al etanol, no, te da una E2, a no ser que lo pongas al etanol con sulfúrico, a temperatura ambiente o 50 grados, entonces protona y se produce una sustitución SN2 donde te queda un sulfato de metilo más agua. Pero si vos pones la temperatura de deshidratación, lo que te da es el alqueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, claro, o sea, no sabíamos si había que plantear las dos porque hay una reacción de la SN2 que está a 140 grados con el ácido sulfúrico concentrado. Sí, sí, exacto. Vos fíjate, el etanol a 180 grados y 98% de sulfúrico te da el alqueno. Pero si yo no llego a 180, si no llego a 180 y trabajo a 140 o menos, me da el éter. Porque la reacción de eliminación tenés que usar más temperatura, porque siempre cuesta más, porque vos vas de un enlace fuerte, sigma, a un enlace débil pi. En cambio, en una sustitución mantenés el sigma, de sigma a sigma. Vos estarías sustituyendo el oxidilo del alcohol y te queda el éter por un alcóxido. No, generalmente, o sea, cuando yo les vaya a preguntar, no les voy a hacer que hagan las dos, porque justamente está el tema de saber que ustedes han interpretado cuándo se da la eliminación o cuándo se da la sustitución. ¿Explico lo que quiero decir? Sí, sí. Y otra duda de la acidez. Sí. ¿Teníamos el ácido para-nitrobenzoico o el meta-nitrobenzoico? Y preguntaba cuál era más ácido. Bien. Siempre cuando el para-nitrobenzoico, siempre cuando los sustituyentes están en para, si vos estás mirando acá esto, cuando saco electrones el nitro, genera siempre cargas positivas. Mirá donde estoy indicando con el cursor, en orto y en para. ¿Me explico? Como si acá tuvieras como si tuvieras acá el acético, no importa, es lo mismo. En orto y en para. Pero en orto respecto del nitro y en para. O sea, cuando uno tiene un sustituyente en para respecto del benzoico, la carga positiva queda en el carbono unida al carboxilato. Mientras que en el metanitro, si yo tengo el meta acá, la carga positiva me queda acá, acá y acá, no me queda en el carbono unido al carboxilato. Por lo tanto, si bien el nitro saca densidad electrónica, el que produce un mayor efecto y va a aumentar la acidez es el nitro en la posición para. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dije o no? Se fue. Sí, profe. Gracias. ¿Lo entendiste? O sea, siempre el para va a ser, de cualquier cosa en general, va a ser más ácido que el meta. Los dos son ácidos, pero va a ser, ahora, el meta sería más ácido que este, por ejemplo, ¿no? Porque este está entregando electrones. Pero comparando el para con el meta, el para es un poco más ácido. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo mientras voy subiendo otro ejercicio que me preguntaron. Bueno, una alumna me preguntó, esto es lo que subí al alumno, o sea, estos ejercicios ya los hemos explicado en clase y figuran como material complementario. Explico rápidamente el efecto de acá del 38. No lo voy a leer, es de la unidad 2 porque si no me voy a perder mucho tiempo y quiero ganar tiempo. En realidad, en este ejercicio, les da un ácido dicarboxílico y les preguntan cuál de estos ácidos, si este carboxílico,
es más ácido que este, ¿no? Yo lo llamé 1 y 2. ¿Cuál libera más fácilmente el protón? Entonces, fíjense, la única diferencia es este cloro que está más cerca de este carboxilato que de este. Son asimétricos. Fíjense, si libero el protón, ambos tengo una resonancia del carboxilato que es la misma. Y ambos reciben un efecto inductivo sp3-sp2 que sofoca al carboxilato. Pero este carboxilato tiene un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad del cloro, que al tomar electrones el cloro, este carbono le da menos electrones al carboxilato, lo sofoca menos, lo desestabiliza menos, por decir. Entonces, este libera más fácilmente el protón. ¿Se entiende el razonamiento que hice o no? Bueno. Otro ejercicio que me preguntaron, que es el ejercicio 43, les dan, por ejemplo, un éter y un éster. Y les dice que el enlace oxígeno-carbono es 1,42 Armstrong, mientras que el enlace carbono-oxígeno es 1,36. 1,36. O sea, como que hay una disminución del enlace carbono-oxígeno con respecto al éter. Y acá en la amina también le dan una amina y una amida, que acá tengo un enlace carbono-nitrógeno 1,47 Armstrong y acá el carbono-nitrógeno es 1,36. Hay diferencia. Pero después también le dan un fluoruro de alquilo con un derivado de ácido, con el mismo flúor, y un cloruro de metilo con un derivado de ácido, que es el cloruro de acetilo. Pero fíjense que la distancia, carbono-flúor 1,38 y carbono-flúor 1,37, casi no hay diferencia. Carbono-cloro 1,78 y este carbono-cloro 1,77. Casi no hay diferencia. ¿Pero por qué es más chiquita? Es más chiquita porque este es carbono sp3 flúor y este es carbono sp2 flúor. El sp2 tiene mayor carácter S, por lo tanto está más cerca del núcleo de los electrones y por eso disminuye un poquito la distancia, pero casi nada. Acá carbono-cloro es sp3 cloro, que también lo puedo conocer como sp3, 1,78, y acá es sp2 cloro o sp2 sp3 del cloro, 1,77. O sea, disminuye un poquito porque el carbono, al tener hibridación sp2, tiene mayor carácter S y los electrones se encuentran más cerca del núcleo. Pero acá no. Acá no, acá veo una gran disminución. O sea, yo tengo un carbono sp3 con un oxígeno, un carbono sp3 con un nitrógeno, acá tengo carbono sp2 con un oxígeno, carbono sp2 con un nitrógeno, y la distancia va de 1,42 a 1,36. ¿Qué pasó acá en el éster y en la amida que hay tanta diferencia cuando en los otros dos no ocurría eso? ¿Qué pasó? Que como el carbonilo es latente a sufrir una polarización, y yo tengo que se polarice y me queda una densidad de carga negativa en el oxígeno y una densidad de carga positiva en el carbono, este oxígeno puede darle los electrones, ¿sí? Y estar en una resonancia, por eso ese carbono positivo, al polarizarse se estabiliza por resonancia y resulta entonces que este carbono-oxígeno tiene un cierto carácter de doble enlace,
Por eso es que baja tanto la distancia. Y al bajar la distancia me explica de que hay una resonancia. Igual que acá en la amida. Acá en la amida se polariza, me queda el carbono con densidad de carga positiva y los electrones del nitrógeno pueden ceder los electrones y estabilizar ese carbono positivo por una resonancia. O sea que el enlace carbono-nitrógeno tiene un cierto carácter de doble enlace. Me cayó una hoja. Tiene un cierto carácter de doble enlace. Por eso es que esta diferencia se debe justamente a ese carácter de doble enlace carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, que me están estabilizando dipolarmente, digamos, la polarización del carbonilo. En cambio acá, el flúor no entrega electrones y el cloro no entrega electrones. ¿Por qué? Porque el cloro y el flúor tienen electrones, pero tienen electronegatividad, pero hay una propiedad que tienen los halógenos que no la tienen los otros heteroátomos, que es la afinidad electrónica. Entonces, la alta afinidad electrónica que tienen los halógenos no van a producir un doble enlace carbono-cloro, carbono-flúor. No tiene carácter de doble enlace. Y eso me lo está, en cierta forma, cuando se puede calcular la longitud de enlace, me lo está indicando, como que este enlace carbono-oxígeno, en cierta manera, tiene un carácter de doble enlace, y este carbono-nitrógeno tiene un cierto carácter de doble enlace, en cambio estos no. Eso es lo que explica, lo que intenta explicar estas longitudes de enlace. Entonces, y luego también en el mismo ejercicio decía que relacionáramos eso con la basicidad que tiene el oxígeno del carbonilo. ¿Qué es la basicidad? Cuando el oxígeno se polariza y me queda con carga negativa, la basicidad significa la entrega que puede entregar electrones, por ejemplo, base de Lewis, la capacidad que tiene de entregar electrones. Entonces, ¿quién se comporta como un mejor para que ceda electrones? Es el oxígeno de los ésteres y de las amidas, porque este oxígeno no va a entregar electrones cuando acá hay un grupo que está sacando fuertemente electrones y lo está generando una densidad de carga positiva tan grande en el carbono que no va a ser complicado que este pueda entregar. En cambio acá, al estar el carbono con densidad de carga positiva y poder estabilizarlo, me queda este anión que puede entregar más fácilmente los electrones. Esa es la pregunta, pero en realidad lo más importante que lo que pregunta el ejercicio es, en función de estos datos de distancias en Armstrong que nos están dando el ejercicio, que nosotros busquemos una relación en cómo se comportan estos ésteres, estas amidas y estos halogenuros de ácido. Y realmente se ve que estos halogenuros de ácido son excelentes grupos salientes porque no van a formar un doble enlace con el carbono, mientras que acá sí hay una estabilización del carbono, del carbonilo, por el oxígeno y el nitrógeno. No sé si tienen alguna duda o quedó claro lo que acabo de decir. Profe, Sí. la mayoría de las amidas pueden generar resonancia y disminuir mucho su longitud de enlace. No, todas las amidas se comportan de esta forma. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son las amidas? Igual que los éster. Sí.
¿cómo podemos ver distintos ésteres? Que esta cadena sea larga, sea cíclica, sea ramificada, que esta cadena sea larga me refiero a elevado peso molecular, no ramificada, ramificada, que tenga un ciclo, que tenga un aromático. No importa qué tipo de éster sea, que esto se da. ¿Me explico? Por supuesto que quizás cambie la longitud de enlace, porque estas son para el éter dimetílico y para el acetato de metilo. Tampoco vamos a tener que aprender, no tenemos que aprendernos toda la longitud de enlace en memoria, porque no tiene sentido eso, pero el comportamiento de esta resonancia o esta estabilización dipolar se da en todos los ésteres. Y en las amidas, ¿cómo podemos tener distintas amidas? Acá, con una cadena carbonada más larga, ramificada, no ramificada, cíclica, aromática, y acá podemos tener las aminas monosustituidas o las disustituidas, que yo acá en lugar de un hidrógeno tengo una cadena alquílica y en lugar de 2 hidrógenos tenga las 2 cadenas alquílicas. Pero tanto tenga una amina primaria, en este caso una amina no sustituida, como una amida sustituida o disustituida, lo mismo ocurre un doble enlace. Es más, si yo acá tuviera un metilo, el metilo le estaría dando electrones al nitrógeno. O sea que si yo tengo una amida monosustituida o disustituida con alguna cadena carbonada, más me favorece la formación de ese doble enlace, de esa resonancia. Es una resonancia que estabiliza ese carbono. ¿Me explico? Por eso es que tengo una distancia carbono-nitrógeno, que yo acá la veo simple enlace, como acá. Entonces, solamente va a disminuir la distancia por la hibridación del carbono, como acá. Entonces, ¿por qué disminuye tanto? Y porque hay un carácter de doble enlace debido a la entrega de electrones del oxígeno y del nitrógeno. ¿Me explico? Es como que el enlace carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno tiene un cierto carácter de doble enlace, por esa resonancia. ¿Se entiende lo que dije? Sí, gracias. Porque ustedes tienen que imaginarse los distintos compuestos. Cuando hacen una reacción, la hacemos con el etanol, podemos hacerlo con el propanol, podemos hacerlo con algo ramificado. Lo importante, no me importa todo lo que aparezca por acá. Lo importante es el sitio activo. El sitio activo es siempre va a reaccionar de la misma forma, cualquiera sea el éter, alcohol o cualquiera sea el familiar que va a reaccionar, ¿no es cierto? El alcohol que reaccione. Profe, sí. ¿El sitio activo podría ser donde se encuentra la mayor polarización de la molécula? La mayor polarización de la molécula es el carbonilo. La mayor polarización de la molécula con respecto a otra molécula, dando un ejemplo. A ver, en todos los ésteres el sitio activo es el carbonilo. En las amidas también son derivados de ácidos, dan reacciones de sustitución nucleofílica en carbonilo. ¿A eso te referí o quizás no te entiendo la pregunta? Para yo encontrar el sitio activo de una molécula, siempre va a ser el lugar donde encuentra una mayor polarización. Sí, señor. Por ejemplo, a ver, en un alcohol el sitio activo es el oxidrilo, ¿verdad? O sea, ahí tenés un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad carbono-oxígeno. En un halógeno de alquilo tenés un efecto inductivo carbono-cloro y el sitio activo
es justamente por qué el nucleófilo ataca el carbono para liberar el cloro, porque el sitio activo es el carbono-cloro. Acá es el carbonilo. En un alcano no tenés sitio activo. O sea, por eso el alcano reacciona a 400 grados, a no ser que vos pongas luz UV para bajar la temperatura a 120 grados, porque es todo corte homolítico y no tiene ningún sitio activo, por eso los alcanos son inertes. Por eso es muy bueno tu pregunta y fijarse cuál es el sitio activo de cada molécula para interpretar cómo reacciona con los mecanismos que hemos visto. ¿Se entiende? Profe, una consulta con respecto a eso del sitio activo. Sí, gracias. Dale, sí, escucho. Bueno, sigo hablando. Sí. Por lo que alcanza a entender, que preguntó el compañero, él infería que la molécula tuviera un solo sitio activo. ¿Qué pasaría si tuviéramos 2 o 3 sitios activos? Y 2 o 3 sitios activos los tenemos, por ejemplo, en un glúcido, que son polihidroxialdehídos. Entonces vos tenés reacciones como los acetales para formar los glicósidos que van a reaccionar en la parte aldehídica o hemiacetálica, pero tenés una eterificación, o mejor dicho, una esterificación, formación de ésteres que reacciona en la parte de los alcoholes. Eso ya cuando tenés 2 sitios activos, ya estamos en moléculas complejas, como hidratos de carbono, como proteínas, en colorantes, ya son macromoléculas que tienen más de 2 grupos funcionales. Ahora, las moléculas simples, como las que estamos viendo, tienen un solo grupo funcional. ¿Me explico? Ahora, no se confundan con lo que han visto en nomenclatura, porque por ahí hay 500 ejercicios de nomenclatura para aplicar UPAC y muchas de esas estructuras no existen termodinámicamente, no la podemos hacer, ¿me explico? Porque Gracias a Dios no existe. Bueno, pero existen muchas y estamos viendo re poca. O sea, vemos bastante. Les digo que yo estoy orgullosa de lo que vemos en orgánica, porque con un cuatrimestre se ve muchísimo. En otras universidades, en otras facultades, comparándola de las regionales, no se ven. Y es una materia muy, muy, muy extensa. Y realmente se ve bastante. Por supuesto que no vamos a ser licenciados, pero hay muchas cosas que yo no les dejo de contar, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es que ustedes aprendan, tienen que aprender que la estructura, las propiedades físicas y las propiedades químicas de las moléculas sencillas con un solo grupo funcional. Y luego con los que tienen 2 grupos funcionales, pero ya con 2 grupos funcionales reaccionan de la misma forma. Lo hemos estado viendo en glúcidos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Profe. Sí. Yo tengo una duda también. Sí. Con respecto a las moléculas bidentadas, ¿no presentan una doble acción? O sea... Sí. Vos tenés, nosotros hemos visto ahí en la unidad 4, vimos el nitrito de sodio que hacía una sustitución nucleofílica con el halogenuro de alquilo, y tenías, el nucleófilo podría ser el nitrógeno y el oxígeno, pero como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, cede más fácilmente los electrones, y entonces es el nitrógeno el mejor nucleófilo y forma el nitro compuesto, nitroalcano. Pero como no tienen tanta diferencia de electronegatividad, el nitrógeno con el oxígeno, también podía atacar el oxígeno y formar el nitrito de alquilo, que te queda nitrógeno, doble enlace con el oxígeno, y el otro enlace oxígeno con la cadena carbonada. Esto es espantoso que no tengo el pizarrón. O sea, el nitrógeno, doble enlace con el oxígeno, y te queda un oxígeno con una cadena carbonada. El sulfato, también habíamos usado el sulfito de sodio, pero ahí solamente teníamos el azufre, que puede actuar como nucleófilo, y el oxígeno. Pero como la diferencia de electronegatividad entre el azufre y el oxígeno es alta,
y el azufre es menos electronegativo que el oxígeno, solamente atacaba el azufre como nucleófilo, porque al ser menos electronegativo cede más fácilmente los electrones, y ahí tenías un rendimiento alto en un solo producto que te daba el ácido alcano sulfónico. ¿Sí? Bien, profe, también, lo que usted respondió, Sí. también no sé si era solamente cuando estaba con disolvente de ácido sulfúrico, si no me equivoco. El ácido sulfúrico no lo uso nunca como disolvente. El ácido sulfúrico se usa como catalizador de Bronsted o como reactivo, pero es muy raro, para obtener un sulfato de dimetilo cuando hago una sustitución nucleofílica de un alcohol con sulfúrico, que lo hemos visto. Pero el sulfúrico nunca lo uso como disolvente. La reacción era un halogenuro de alquilo, por ejemplo, cloruro de etilo, con sulfito de sodio. Que el sulfito de sodio atacaba el azufre, atacaba por SN2, se forma el complejo activado, te queda el ácido alcano sulfónico y cloruro de sodio. Esa es la reacción, pero no usábamos un disolvente sulfúrico. Y no necesito ni meterme con sulfúrico, la sal. Uso la sal y el haluro de alquilo, y ahí hago una SN2 para obtener el ácido alcano sulfónico, que de otra forma era más difícil, por vía indirecta. Y ese es un nucleófilo ambivalente. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Sí, sí. Ah, no te puedo creer. Sí, Uy, ¿saben qué pasa? Bueno,